Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Yo espero que bien. Soy el doctor Cristian Graciola y hoy nosotros tenemos más una clase de Clínica 2 donde vamos a hablar al respecto de los tumores renales. Yo creo que esa clase va a tardar como 10, 15 minutitos como mucho porque son cosas muy puntuales lo que se preguntan. Así que cualquier duda que tenga nosotros estamos a disposición. Entonces, lo que vamos a ver hoy de manera bien rapidita son al respecto de los tumores renales más preguntados. Los tumores renales tenemos que saber que generalmente se clasifican por malignidad, los malignos y los benignos. Los benignos son los adenomas, oncocitoma y los angiomiolipoma, y los malignos es, por ejemplo, el adenocarcinoma del riñón, o sea, el cáncer de células claras, el nefroblastoma, que es el tumor de Wilms, que a veces suele entrar algún choice respecto del tumor de Wilms, los sarcomas y los tumores secundarios a los tumores primarios. Vamos a empezar entonces por los adenomas. Los adenomas generalmente me van a dar una lesión sólida adentro del parénquima renal y suelen ser asintomáticos. Suelen ser encontrados los adenomas, como son benignos, suelen ser encontrados en hallazgos incidentales. O sea, el paciente fue a hacer una ecografía o fue a hacer una tomografía y sin querer descubrió que tiene ahí un tumor renal. Son benignos. Generalmente es una lesión sólida nomás que tiene larga evolución que tarda para evolucionar. Los oncocitomas ya son hasta un 5% de todos los tumores renales y tienen una evolución variable, pero generalmente evolucionan de manera benigna, de manera buena. La incidencia es mayor en los hombres y generalmente me da una imagen en rueda de carro cuando yo hago una placa de mi paciente. El tratamiento de los oncocitomas, ahí sí yo tengo que hacer la nefrectomía radical o la nefrectomía parcial. Básicamente, solo para que tengan una noción, ahí por ejemplo yo tengo acá un oncocitoma que da esa imagen en rueda de carro, o sea, es bien redondita. Y así que se ve, o sea, de manera micro y macroscópica, un paciente con oncocitomas. ¿Hay que saber eso? Generalmente no. Sepan, oncocitoma y adenoma generalmente no se pregunta en el oral. Yo puse nomás para que tenga un completito. Y acá también se puede ver en el riñón izquierdo que el paciente tiene un oncocitoma. Son redondos, son bien delimitados y son generalmente benignos y es más frecuente en hombres. ¿Tá? Eso es lo que hay que saber. Después, el angiomiolipoma, o sea, el amartoma renal, es raro. Aparte que es raro que se pregunte también. Son pacientes que tienen un antecedente de esclerosis tuberosa y bueno, 25% de los pacientes tienen una rotura espontánea, justamente porque el angiomiolipoma tiene mucha vascularización, como se puede ver acá, y también tiene bastante grasa. Entonces, a veces cuando el paciente está haciendo ejercicio físico y generalmente rompe, genera una hemorragia que se puede ver en los flancos, que es el famoso sinal de Gray-Turner. Y bueno, la hemorragia se da al retroperitoneo y hay que sí o sí ingresar a quirófano, o sea, hay que hacer una cirugía para intentar rescatar eso para que el paciente no se muera por hipovolemia. Pero bueno, básicamente el diagnóstico se hace con ecografía y tomografía y tiene alto contenido de grasa cuando nosotros evaluamos ahí la imagen. El tratamiento es lo siguiente: si es menos de 4 centímetros y es asintomático, solo se hace seguimiento anual. Si el paciente no tiene ningún síntoma y es mayor de 4 centímetros, se hace un seguimiento cada 6 meses. Si el paciente tiene síntomas y más de 4 centímetros, ahí sí se hace la cirugía conservadora. Se saca un pedacito, ese pedacito donde está ese angiomiolipoma, se saca y bueno, y ahí ya está, el paciente vive con medio riñón, más o menos así, solo para que quede más fácil. Y acá tenemos una imagen, por ejemplo, donde se puede ver la grasa, o sea, tiene alto contenido de grasa adentro del parénquima renal. Ese es el angiomiolipoma, el amartoma renal. Ingresa en el examen, mira, yo voy a ser sincero, yo no me recuerdo de un choice que había ingresado eso. Lo que me recuerdo que ingresó fue respecto del tumor de células claras, o sea, el adenocarcinoma del riñón. Ese sí es frecuente y sí o sí ingresa en los choice y también se pregunta en el oral. Generalmente es, de todos los tumores malignos del riñón, es el peor y es el más frecuente el adenocarcinoma. Afecta a pacientes de 50, 60 años en promedio, más frecuente en hombres también. Y bueno, está asociado a tabaco, los pacientes que toman mucho analgésico, los pacientes que trabajan con industria de calzado, cuero o obreros que están directamente en contacto con los materiales que preparan ese cuero. También los pacientes que tienen contacto con tinturas
Derivados de petróleo, avestos, café, diuréticos, obesidad, antecedentes familiares, uso de estrógeno y la enfermedad de von Hippel-Lindau. Eso ya entró en un choice que decía en cuál enfermedad el adenocarcinoma está más relacionado y ahí tenía que tachar von Hippel-Lindau. Básicamente el adenocarcinoma es un tumor grande, o sea, es un tumor que mide generalmente más de 7 centímetros y se descubre porque el paciente va a consultar porque tiene alguna alteración urinaria o hasta mismo por otro motivo. Se palpa una masa a nivel del polo renal y bueno, y ahí ya se hace la ecografía y se descubre que el paciente tiene una masa a nivel renal. Pero recuérdense que el adenocarcinoma del riñón es el tumor maligno más frecuente y se da más en hombre que en mujer. Y está asociado a la enfermedad de von Hippel-Lindau. Son tumores grandes, de 7 a 8 centímetros y pueden ocupar todo el retroperitoneo. Y la tríada clásica es la siguiente, va a presentar dolor lumbar, hematuria macroscópica y también una masa abdominal palpable. ¿Cómo se clasifica entonces ese tumor? O sea, el tumor de células claras del riñón, bueno, se clasifica en T1, T2, T3 y T4. Lo que tienen que saber es que cuando el tumor de T1 a T3, el tumor no afecta la fascia de Gerota, o sea, no atraviesa la fascia de Gerota, o sea, esa fascia acá. Y el tumor a nivel de T4 atraviesa la fascia de Gerota. Eso es lo que más se pregunta al respecto de los estadios del cáncer del riñón. Por ejemplo, T1, el tumor se encuentra solamente adentro del riñón, no es mayor de 7 centímetros. T2, tumor mide más de 7 centímetros, pero sigue estando adentro del riñón. T3, tumor crece y afecta las venas alrededor, por ejemplo, la vena cava y también tiene linfadenopatía regional. Y T4, ahí sí, tumor se expandió afuera del riñón, ya atravesó la fascia de Gerota, que es una cápsula fibrosa. Básicamente eso es lo que más se pregunta respecto de tumor de células claras del riñón. Tríada clásica, hematuria, dolor lumbar y masa abdominal palpable. Se hace una tomografía y ahí se evalúa, por ejemplo, el tamaño del tumor acá. Miren la diferencia entre un riñón normal y un riñón con una masa. Esa es la diferencia de tamaño básicamente. Entonces, el tumor de células claras es un tumor grande. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Entonces, bueno, podemos hacer un laboratorio, un hemograma completo, un sedimento urinario para evaluar la hematuria. La ecografía es no invasiva y tiene alta sensibilidad. En la ecografía nosotros vamos a tener la clasificación de Borniak. No se pregunta mucho esa clasificación, pero sepan que sepan para el choice maquinal. En el choice puede ser que pregunte algo, pero la clasificación de Borniak clasifica de 1 a 4. 1 es cuando no hay realce de contraste, son formaciones quísticas benignas asintomáticas. El grado 2 ya son quistes benignos de paredes delgadas. Grado 2F, ahí son quistes mayormente benignos. El grado 3, ahí sí tenemos quistes complicados, multiloculados y con paredes engrosadas, o sea, ya nos da más indicación de malignidad, o sea, miren acá, 40-60% de riesgo de malignidad. Y ahí en el tipo 4, quiste de tipo 3, pero tiene componente sólido intraquístico. Cuando dice en un choice, cuando aparece en un choice que hay un componente sólido adentro del quiste, ya nos hace sospechar que esa masa que nosotros estamos viendo ahí por la ecografía es una masa que muchas de las veces es maligna. O sea, recuérdense que de 1 a 2F nosotros generalmente hacemos seguimiento, y los 3 en delante ahí sí, aparece seguimiento, tenemos que hacer un tratamiento. Pero adenocarcinoma del riñón, lo que más se pregunta es que el diagnóstico, ecografía, TAC y la clínica, la tríada, hematuria, dolor abdominal y masa palpable, y listo. Eso es lo que más se pregunta de tumor de células claras. Aparte de eso, el tratamiento es medio que lógico. Si, por ejemplo, un paciente está todavía en estadio 1 y 2, ahí la masa es grande, pero está confinada en el riñón, nosotros lo que podemos hacer es, por ejemplo, una nefrectomía o parcial o radical, o sea, le sacamos todo el riñón o una partecita nomás del riñón. Si la enfermedad ya está avanzada, o sea, ya tengo linfonodos, yo puedo hacer nefrectomía radical, le saco todo el riñón y le saco la cadena ganglionar. Y metástasis a distancia, ahí sí, yo empiezo con hormonoterapia, radioquimioterapia y terapia inmunológica. Lo que más se pregunta al respecto del tumor del riñón es al respecto de las células claras. Y voy a tener que decir básicamente eso. Lo más importante acá es saber la tríada,
el tipo, el tamaño que da, que ya sabemos que es un tumor grande. Y bueno, el diagnóstico es, obviamente que nosotros hablamos antes que se hace con ecografía y también se hace con tomografía, pero recuérdense que el diagnóstico de certeza de un tumor de células claras es la biopsia. Cualquier tumor que ustedes tengan, sí o sí necesitan pedir biopsia para saber el tipo histológico del tumor. Y bueno, cuando tiene metástasis a distancia, ya saben que quimio y radioterapia y a veces ni se hace la cirugía de resección. En resumen, esa fue la clase de hoy. Nosotros vamos a hacer un repaso para complementar un poquito la parte de tumores, porque yo sé que hay cositas a más que se preguntan, nosotros vamos a hacer un repasito con ustedes o les vamos a pasar también en el PDF un poquito más completo, pero más que nada lo que más se pregunta acá es en el escrito, no tanto en el oral. Así que cualquier duda que tengan, nosotros estamos a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos en el próximo video.